básicamente estamos aquí para hablar de definir un poco, de tratar de darle un perfil a esta palabrita así, chiquita, tabú, que tiene un fondo enorme, grandísimo, tiene un peso, una carga social súper grande, y no solo en un ámbito de la vida, en un ámbito de la realidad. Yo quizá voy a enfocar un poquito más en cuanto al sexo, a la sexualidad, pero en realidad estamos bastante acompañados de tabús, podríamos decir, ¿sí? Entonces, podríamos hablar, por ejemplo, de los tabú alimentarios, ¿sí? Podríamos hablar de tabú en relación específicamente al cuerpo, por ejemplo. Y cuando hablamos de tabú, entonces, ¿de qué estamos hablando? Básicamente estamos hablando como la traducción de la palabra misma, que es prohibición, ¿sí? No sé si saben, el origen de la palabra es de origen polinesio, ¿sí? Y significa básicamente eso, prohibición, como el límite de lo que es reprobable en un grupo social. El concepto fue atractivo para investigadores en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, en un periodo en donde las ciencias sociales, por ejemplo, aparecen iniciativas antropológicas también de conocer a los otros culturales, es decir, estas culturas que se contrastan mucho con Occidente. Entonces, desde ese punto de vista podríamos hablar del tabú como una forma de establecer comparación entre una y otra cultura. Entonces, por ejemplo, nosotros consideramos que es inaceptable, por ejemplo, quizás comerse a un perro, ¿sí? Porque es nuestras mascotas, nosotros estamos ya instalados con nuestro aprendizaje cultural de que los perritos son nuestros amigos, de hecho, familia para muchos, ¿sí? Entonces, para nosotros eso es tabú, pero en otras sociedades no. Entonces, desde ese punto de vista podríamos hablar del tabú como una forma de establecer una distinción cultural entre uno y otro grupo social, ¿sí? Pero también están los tabús internos, podríamos decir, los que vivimos en la casa, los que vivimos dentro de la casa, que son los que vivimos, con los que convivimos todo el tiempo y que a veces, que en muchas ocasiones somos el blanco de ellos, ¿sí? Entonces, ¿de qué tipo de tabú estamos hablando? Por ejemplo, el incesto. Hace poquito hablábamos con Anita de las percepciones que tenemos en torno al tabú y quizás uno de esos tabú universales de los que se ha escrito muchísimo en la literatura de ciencias sociales ha sido precisamente el tabú del incesto. Yo creo que en un contexto como el nuestro inmediatamente se disparan las alertas cuando escuchamos incesto, ¿verdad? A mí, por ejemplo, a mí sí. Y después de un periodo largo de tratar de tener una apertura, es que he podido ver que, bueno, existen posibilidades. Hay una concepción en torno al incesto que se conoce como la atracción sexual genética, ¿sí? De lo cual no se ha investigado suficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tabú. Entonces, normalmente la gente está a la sombra, no dice que lo está practicando. Entonces, es difícil investigar algo, ¿sí? Si está oculto. Pero de lo poco que se ha podido rescatar información al respecto, pues se sabe que este tipo de experiencias se dan cuando dos familiares se conocen en la edad adulta, ¿sí? O sea, que ha pasado toda la infancia, todo ese periodo de establecimiento, de convivencia que normalmente se da en el hogar, que va propiciando el aprendizaje del incesto, del límite del incesto, y que nos dice, bueno, esta persona es mi hermano, mi primo, mi papá, mi mamá, y bueno, identificamos tajantemente una relación y crecemos así normalizados, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando dos personas que nunca convivieron de pronto se conocen? Y de pronto se empiezan a dar procesos psicológicos de compensación por la falta de uno y el otro durante esos años anteriores. Entonces, por ahí va un poco la idea de este tipo de relaciones que son consensuadas, ¿sí? Ya en este caso no hay invasión digamos, en la decisión del otro, no hay violación, ¿sí? Es un tipo de incesto, es una relación en la que hay consenso.
de parte de los dos lados. Entonces, ven, es como un replanteamiento. Ese tipo de cosas nos va ofreciendo material, ¿sí? Información que nos dice, bueno, no puedo yo ser el verdugo de las decisiones que toman otras personas, ¿sí? Es polémico, definitivamente, pero cuando hablamos de incesto y violación, ahí sí, definitivamente cuando ya se trata de un mayor que invade el espacio de un niño, de un menor que es manipulable, que no está todavía afianzado en sus decisiones, pues ahí sí ya estamos hablando de una cosa delicada, que ya linda con el delito, ¿sí? Entonces están todos estos eventos. Cuando hablamos entonces de tabú, inmediatamente aparece también una reacción, que es como el autovigilarse, utilizando un poco términos de Michel Foucault, ¿sí? El biopoder, este asunto de cómo incorporamos en nuestra propia experiencia, en nuestra vivencia cotidiana, y gestionamos nuestra vida y nuestro cuerpo de acuerdo a cosas que se nos han dicho socialmente, ¿sí? Entonces, a veces nosotros mismos inmediatamente nos censuramos ante la posibilidad de ser castigado. Y es que es eso lo que despierta el tabú, ¿sí? La posibilidad de un castigo posterior si se viola la norma, porque el tabú es norma. El tabú es una censura, es una prohibición, pero es un dispositivo, volviendo otra vez a pensar en Foucault, es un dispositivo de poder probablemente. Si somos, digamos que rigurosos, no sería riguroso, sino que quizás muy contestatarios, podríamos decir que definitivamente el tabú es un dispositivo de poder para la regulación, para la normalización social, para establecer una sociedad normada, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando volvemos otra vez al tema del tabú, del incesto, con una menor, con un menor? Entonces ahí parece que el tabú desempeña un papel, ¿verdad? Porque regula, establece un límite y le dice a las personas que si lo violan van a tener no solo el castigo de la reprobación social, sino que también van a ser objeto también de castigo legal, ¿sí? Entonces parece que también hay un momento en donde el tabú tiene como una función social, si nos ponemos funcional estructuralistas. La presentación para ir entrando en materia. Decíamos que hay un montón, bueno, ya entramos de hecho, pero hablábamos de que sí, hay toda esta cantidad de tabús. Como imagen inicial sí decidí poner una piececita que hice yo hace tiempo, era una instalación con calzones, ¿sí? En la sala de exhibición, que planteaban la idea de la menstruación y jugaba un poco con la noción de la menstruación femenina, pero haciendo un proceso como de ambigüedad y relacionándolo con simbología masculina también, como planteando la posibilidad de que también puede ser algo pensado desde la masculinidad, ¿sí? Pero bueno, la elegí porque como ejemplo, ¿sí?, de tantos tabús que tenemos establecidos, y uno de esos es la menstruación, ¿sí? ¿Verdad? O sea, estamos ya instaurados con que la menstruación es antihigiénica, que se oculta, ¿sí? Se debe mantener muy en secreto, son cosas de mujeres. Yo no sé si ustedes también han escuchado, pero bueno, mi abuela me hablaba de dietas, por ejemplo, durante la menstruación, que probablemente como parte del conocimiento, ¿sí?, del conocimiento de las culturas tiene algún sentido también. Puede ser que las dietas sean importantes durante el periodo menstrual, pero sí, también hay mucho revuelo alrededor de la regulación de la menstruación. ¿Y de qué nos está hablando de fondo? Es un ejemplo también del control del cuerpo femenino, ¿sí? Una de las tantas formas en las que el patriarcado ha instalado su huella sobre nosotros. Pareciera que no, pero hay manifestaciones mucho más fuertes, claro, pero quizás esta puede ser una de ellas. Quizás no tan preponderante, pero sí, de pronto lo puede ser. Entonces,
decíamos un poco eso de que el tabú corresponde a una construcción social, que puede ser un mecanismo de regulación. Y bueno, por aquí elegí una cita de Margaret Mead, una antropóloga social, que nos explicita un poquito al respecto. Dice, toda sociedad depende de algún modo de la incorporación en el proceso de maduración de la personalidad de un sistema de tabúes basado en el miedo. ¿Sí? En el caso de Freud, por ejemplo, nos hablaría de la culpa con respecto al complejo de Edipo en Tótem y Tabú. Entonces, apela a ese sentimiento de cuando se nos disparan las alertas, lo que sentimos es miedo, lo que sentimos es culpa. Si estamos violentando la norma, si estamos rompiendo el tabú, sentimos culpa, como la que experimentaba Edipo. ¿Sí? Entonces, un poco de eso. También quise poner un poquito para hacer un poco oficial la definición de la RAE, ¿no?, sobre tabú. Nos dice que lo que mencionábamos antes, que tiene un origen polinesio, que significa lo prohibido. Condición de las personas, instituciones y cosas a las que no es lícito mencionar. Entonces estamos hablando también no solo de prácticas, sino que vamos un poco más atrás. Estamos hablando de discursos también. Hay cosas que no se dicen, no se hacen, pero mucho de ese discurso es lo que llevamos aquí metido, que es lo que nos hace actuar. ¿Sí? Prohibición de comer o tocar algún objeto, nos dice también, impuesta a sus adeptos por algunas religiones de la Polinesia. ¿Sí? Entonces, por acá menciona religión. El tabú también, como lo conocemos, está envuelto un poco por un aura de sentido de lo sagrado y lo profano. ¿Sí? Cuando rompemos el tabú, es parte de las interpretaciones que han hecho los teóricos. Al romper como Margaret Mead, también Mary Douglas, por ejemplo, cuando rompemos el tabú, nos contaminamos. Y aquel individuo que decide romper el tabú es peligroso, porque puede servir de influencia para el resto de la comunidad. Algo así opera, ¿sí?, esa regulación, porque se trata de una cuestión que no solo tiene que ver con lo individual, tiene que ver con lo colectivo, una regulación colectiva. Y bueno, aquí puse como manera de cascada algunas palabras, ¿sí?, siempre con la línea esta del discurso que asociamos con tabú. ¿Sí? Mencionaba esto de la contaminación, lo asociamos con lo impuro, con lo profano. Mucho tiene que ver en procesos rituales, no solo los rituales, digamos, que identificamos tal cual como tal, sino, bueno, estamos también rodeados en la cotidianidad de rituales, ¿sí?, en nuestras sociedades, entre comillas, modernas. También operan procesos de tabutización. Lo inaceptable es, además, ¿sí?, está relacionado como con una especie de fobia social, de fobia colectiva. Es perturbador el tabú, nos despierta perturbación, ¿sí? Algunos de estos tabú en torno a la sexualidad, la masturbación, por ejemplo, ¿sí?, que todavía entre algunos sectores de la sociedad sigue siendo tema tabú. Lo sigue siendo también, por ejemplo, la virginidad, lo sigue siendo también la elección sexual, ¿sí?, la elección de prácticas sexuales. Hay algunas prácticas que son inaceptables para algunas sociedades y, de hecho, hay otro tipo de tabúes relacionados con la muerte. Michel Foucault también habla en este asunto del biopoder, ahora que recuerda que también la muerte en nuestra sociedad contemporánea es una forma de regular el control en la vida. A los aparatos del poder se les escapa el poder del individuo cuando éste muere, obviamente, ¿sí? Entonces, hay una serie de acciones en la sociedad que trabajan, que operan para prolongar la vida de los seres humanos y mantener el control sobre ellos. Entonces, la muerte en este sentido, como lo plantea Foucault, también es un tabú. Y si hablamos del suicidio, todavía más, porque es ese derecho que se supone que tiene el individuo de gestionar su muerte, de decir hasta dónde llegar. Y podríamos pensar en casos extremos de salud, cuando la persona está sufriendo mucho, de pronto
es, digamos, aceptable, es comprensible pensar que esa persona no quiera sufrir más y quiera acabar con su vida, ¿sí? Pero la norma social nos dice que eso no es posible y se va a hacer todo al respecto para prolongar la vida de ese individuo. Entonces también tenemos una manifestación más profunda quizás sobre el tabú de la muerte. Y en general pues estamos hablando de eso, de represión, de control y un poco lo que he venido mencionando un par de veces de una idea de biopoder, de control del cuerpo, del control del individuo a través del cuerpo, la administración de sus vidas, ¿sí? Yo elegí esta pieza que debe ser conocida por ustedes para hablar un poquito, ya empezar a aproximar el tema del tabú al arte, ¿sí? El origen del mundo, esta pintura famosísima que se hizo en 1866, ¿se imaginan el escándalo que pudo haber generado alrededor de ella? Lo sigue dando, todavía despierta curiosidad. Vean, ¿sí? Sigue despertando cierto revuelo. Además, es una forma también, el origen del mundo es un ejemplo de los alcances que puede tener el arte, ¿sí? Habíamos dicho de que lo del tabú es la constante censura, pero parece que en el arte es un territorio neutral, parece que fuera una arena neutral en donde podemos empezar a hacer aparecer estos discursos, estas ideas, estos debates, estas pláticas en torno a cosas que en la cotidianidad normalmente no hablamos, ¿sí? Entonces tiene ese valor el arte, ese espacio donde quizás hay ruptura del tabú, ¿sí? Tal vez no en la práctica como concreción real, pero sí en su representación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, antes de pasar a esta, ya la pasé. Quería también hacer un acercamiento que me provoca el origen del mundo. Casualmente esta pintura llegó a tener como último dueño, bueno, ahora está en el Museo de Orsay, pero el último coleccionista que tuvo fue Lacan. Y Lacan ha hecho mucho trabajo en torno al tema de las representaciones sexuales, ¿sí? Y pues también se puede relacionar con lo del tabú. Y en estos días estaba leyendo un documento que me recomendaron de una teórica argentina, Rita Segato, una antropóloga que ha abordado el tema de la violación, ¿sí? Y en una parte del primer capítulo, que es buenísimo, ella menciona el asunto de la mirada fija, ¿sí? Y es lo que sigue provocando, al parecer, el origen del mundo. Pero Rita Segato nos habla de la mirada fija como una forma de violación alegórica, una violación metafórica. Y si bien es cierto que es una pintura, es un objeto inanimado, es una representación de la mujer, ¿sí? Representación de la feminidad. Y vean cómo hurgan los espectadores, cómo nos quedamos ahí. Y no sé, pero a mí me provoca una especie de sensación de que soy cómplice de algo y como hasta cierta vergüenza por estar invadiendo un poco, no sé, quizás ahí me pongo puritana, pero quizás ese sentimiento que me despierta corresponde a mis procesos de formación cultural. Pero es que pienso en eso, porque Rita Segato nos habla de cómo en el diario vivir la mirada fija del hombre que hace parcelas a la mujer, ¿sí? En la calle lo podemos ver, las mujeres lo experimentamos todo el tiempo. Vamos caminando y nos miran los pechos. O sea, somos pechos, somos traseros, somos vulva, y es una especie de depredación metafórica sobre nuestros cuerpos, ¿sí? Entonces, esta pintura me hace pensar un poco en lo que nos puede poner Rita Segato en este documento sobre la violación.
Y bueno, un poco haciendo quizás una crítica que arranca de la pintura del origen del mundo. Orlan, una artista francesa en 1989, hace una como representación, una contraparte del origen del mundo, que fue pintado por un hombre. En este caso es una mujer feminista, ¿sí?, que revierte el discurso que nos proponía el otro artista, ¿sí? Ya en esta ocasión nos expone a la mujer. Y un poco algunos lo interpretan como, siempre siguiendo la línea de Lacan, de que en el origen del mundo ya existía el falo, porque lo que argumenta Lacan es la presencia por la ausencia. Entonces, de alguna forma, como que la mujer es falo. Y en esta ocasión viene Orlan y nos presenta eso que quizás puede ser una interpretación del origen del mundo. Esta pintura se llama El origen de la guerra. Y como la cereza del pastel, Orlan dice: yo soy hombre, yo soy mujer. Un poco para hablar del tema de esas fronteras marcadas, ¿sí?, que también las avanza Lacan, de las identidades, de que siempre estamos constantemente definiendo qué es lo femenino, qué es lo masculino, y quizás son fronteras a veces problemáticas, ¿sí? Y bien, los tabúes son parte de los temas que los artistas han elegido a lo largo de la historia para llevarlo a la discusión, ¿sí? Y que son contenidos temáticos que para mí, en una obra de arte, siempre este contenido temático debe corresponder a un interés genuino del artista. A esto me refiero con que no debería de ser producto de una tendencia, ¿sí?, de que los artistas en este momento están hablando de la guerra en la Franja de Gaza, entonces todos hablamos. Realmente un discurso artístico, yo lo llamo genuino, corresponde a algo que tiene que ver con una búsqueda personal, ¿sí? Eso no quiere decir que porque yo no viva en la Franja de Gaza no me pueda sentir sensibilizada por lo que ocurre en aquel lugar del mundo, o que porque viva en esta parte del mundo no pueda hablar de la violencia de las mujeres en Irán, etc., ¿sí? Pero sí, debe partir de una búsqueda auténtica, personal, y en este caso, pues el tema de los tabús normalmente están asociados con eso, con algo que yo lo mencionaba en el teaser, no es hacer terapia, pero sí es una necesidad de problematizar algo que a uno a nivel de historia personal le toca. Y bueno, un poco por eso yo quizás no sé, como les decía al inicio, la invitación se me hace a compartir con ustedes esta mañana, porque mi interés ha estado un poco inclinado a hablar de temas de sexualidad, de poder, género, ¿sí? Porque, bueno, pues soy mujer y me ha tocado en algunos momentos no solo vivir estas experiencias de relaciones de poder de género, sino que además en algún momento de mi vida también decidí empezar a trabajar con eso, a romper con eso. Entonces, en torno a estos temas hay mucha represión, hay mucha censura, y dentro del arte mismo podría decirse que en algunos contextos también hay cierta sorpresa cuando aparecen algunas expresiones artísticas como la de Orlan y quizás como la mía. La mía quizás no es tan potente como o sea, visualmente, de inmediato, las pinturas que vimos antes se sacuden, ¿no? Quizás yo no tengo quizás son más sutiles mis prácticas, pero sí. Desde el inicio empecé a explorar un poco con materiales, con formas, ¿sí?, con además técnicas, dependiendo de lo que quisiese uno transmitir como mensaje, pues elige los materiales, elige las técnicas, etc. Y por tanto he hecho un poco de escultura, sobre todo de manipulación. Yo le llamo ensamblaje, ¿sí?, porque sí, es una especie de superponer, además de materiales, mensajes en las piezas. Por ahí también he hecho algunas acciones. En el 2014, por ejemplo, hice una acción en la universidad que se estaba celebrando
jornada en filosofía y con un grupo de compañeros nos organizamos para hacer un poco de ejercicio de trabajo artístico dentro de la universidad. Y el performance que hice consistió era la temporada de las PAE, ¿sí? de la prohibición de las PAE, y hice un performance en donde yo estaba inflando condones. Era un poco un gesto, ¿sí? En respuesta, ¿sí? A la censura que en ese momento se estaba experimentando. Entonces, la idea era ir formando una especie de jardín. Me instalé sobre una grama de jardín formado con estos condones que iban inflados. Era como una especie de imagen idílica la que quería formar de burbujas. La pieza se llamaba Bubble. Y bueno, más alegorías escultóricas que aluden, ¿sí? A formas corporales. En este caso, hubo un momento en donde estuve experimentando con los cuernos, ¿sí? Porque me permitía hacer una asociación con los toros, que son una especie de símbolo de masculinidad. Entonces estuve experimentando un poco por ahí con cuernos y bueno, también algunas piezas como esta, el osito que junto con las mellizas que estaba hace un rato estuvo expuesta. Fue con lo que participé en la Bienal Centroamericana del 2008. Que bueno, eran unas esculturas de escala grande, ¿no? Que estaban expuestas a manera quizás sí, esperaba provocación, pero no en el sentido de violento. Y se produjeron cosas interesantes. Esto fue expuesto en el MIN y se posibilitaron espacios de diálogo con los grupos que asistían a la exhibición, en donde se podían empezar a desmitificar algunas cosas relacionadas con la sexualidad. Entonces, desde ese punto de vista, pues son piezas que son un pretexto, ¿sí? Para iniciar un diálogo, ¿sí? Como hoy. Hoy mi trabajo ha sido un poco un pretexto para que hablemos un poquito de tabú.